El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento. Surgió en la Edad Media, específicamente en Europa de los siglos XVII y XVIII, y se le suele considerar como el movimiento contrario al empirismo, para el que la sensibilidad primaba por sobre la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad de razonar. Esto constituyó en sí un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en el que la fe religiosa cumplía ese rol. Cuando vamos a hablar de racionalismo en arquitectura, el racionalismo en arquitectura trajo a personalidades más importantes del siglo XX en arquitectura moderna. Se desarrolló en Europa en sus dos primeras décadas. Esta tendencia nace para aplicar la razón como principio de orden y dar así una respuesta positiva a demandas de vivienda de la clase obrera, con el fin de que la construcción sea únicamente funcional y no tanto a la estética, sino que ésta sea simple. Rompe los ideales del historicismo basado en las premisas clásicas, que a diferencia, el racionalismo se centra en ser simétrico. Ya hablando sobre un poco de las características del racionalismo, esta busca espacios amplios que pueden diferenciarse por partes a través de la decoración, colores de pintura para la vivienda. También se utilizan módulos geométricos y esquemáticos potenciando enormemente el rectángulo. También utilizan la línea recta como principio fundamental de la construcción y la curva también tiene presencia, pero siempre va vinculada a la rectitud. En otras palabras, se utiliza en sistema ortogonal. Si hablamos de la ornamentación, apenas ofrece interés, ya que la estructura y la decoración son básicas y sin nada que pueda salirse de las normas, sin ser algo extravagante. Ya hablando de la estética, es muy sencilla y limpia en la propia fachada, ya que no tiene necesidad de incorporar recursos exagerados. El uso de material industrial como el acero, vidrio, concreto o armado, y ya hablando de los espacios abiertos, el predominio de grandes ventanales y formas determinadas ayudaban a eliminar cualquier tipo de ornamentación. El diseño racionalista en la arquitectura. La metodología del racionalismo se basó en aplicar los conceptos que surgieron en la época al momento de diseñar, es decir, dejar de lado el recargar de los diseños y no preferir la decoración antes la utilidad. El racionalismo se basó en aplicar los conceptos que surgieron en la época al momento de diseñar, como la practicidad, utilidad, la simplicidad, la comodidad, funcionalidad y la sobriedad. A la hora de diseñar se manejaba la simetría, la funcionalidad y los aspectos geométricos de los principios del racionalismo, ya que el movimiento neoclasista estaba definiendo las características de la ideología racionalista. También utilizaban formas elementales de construcciones como columnas, pilares, vigas, muros, frontones, el énfasis en ejes y la simetría, determinando así los edificios estrictamente formales. Le Corbusier proponía 5 puntos para la nueva arquitectura, que eran los pilotes, las terrazas en jardines, plantas libres, fachadas libres y las ventanas corridas. Uno de los arquitectos más importantes en este movimiento fue Mies de Rose. Nació el 27 de marzo de 1886, falleció el 17 de agosto de 1999. Estuvo relacionado a la Bauhaus. Él es uno de los representantes del racionalismo. En sus edificios demostró el uso correcto de los materiales modernos, con volúmenes claros y paredes como cortinas en lugar de paredes tradicionales. Le Corbusier
Nació el 6 de octubre de 1887 y falleció el 29 de agosto de 1965. El estilo arquitectónico de Le Corbusier es parte del racionalismo a lo largo de su proporción arquitectónica, al principio de mantener la sencillez y deshacerse de toda la ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el hormigón armado, da forma a uno de sus pilares teóricos y funcionalismo. Estos arquitectos se basaron mucho en el funcionalismo y en la construcción masiva de viviendas para la clase obrera. Sus trabajos teóricos son individuales y tienen en común la simplicidad de las formas porque cada forma pertenece a una función. Otros arquitectos muy importantes en ese campo fueron Walter Gropius, Philip Johnson y Albert Auto. Una de las obras más destacadas e importantes de este movimiento fueron la Bauhaus. Este edificio era una escuela de artes ubicada en Alemania, fundada por el arquitecto Walter Gropius. Otra obra que fue muy destacada en este campo fue el edificio Simboney de Santander. Este edificio se caracterizaba mucho por su originalidad y el uso geométrico de las geometrías. Este edificio fue construido por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado, que nació en 1897 y 1956. La forma sigue la función. Esta frase célebre se la debemos a nuestro arquitecto Louis Sullivan, el cual en su frase entendía que cualquier proyecto arquitectónico debía ser simple y funcional. Según la filosofía de Sullivan, el hombre forma parte de la naturaleza y la arquitectura brinda la oportunidad de reaccionar esta con la creatividad humana, haciéndonos entender que el ser humano es parte de la arquitectura racionalista y a su vez llega a ser funcional con él.